La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Bueno, el día de ayer nosotros estábamos considerando acerca de qué es la gracia. En esta ocasión nosotros debemos considerar que la gracia de Dios salva. ¿Qué hace la gracia de Dios, hermanos? La gracia de Dios salva. Por eso leímos este texto que dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y el Señor vino para darnos vida juntamente con Él, con Cristo. Y dice al final, por gracia sois salvos. No, por gracia, no por obras, no por méritos propios, es por gracia. Bueno, nuestra lección comienza diciendo que un rescatista, ¿verdad?, se ocupa de salvar a las personas que pasaron por un siniestro. No importa si tiene que emplear mucho tiempo en la búsqueda de rescate, pero él lo hace y porque es parte de su trabajo. Incluso puede estar enfrentando peligros para poder salvar a una persona, pero no importa, él lo hace porque ese es su trabajo. Eso hace un rescatista. Pues de manera muy similar, ¿verdad?, en este caso, pero mucho más grandiosa, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para dar su vida también, sin escatimar nada, hasta derramar su preciosa sangre para salvar al ser humano que estaba hundido en una terrible desgracia, ¿verdad? El pecado y la condenación. Ahí es donde nos encontrábamos cada uno de nosotros, los seres humanos, en el pecado, en la condenación. Y es por eso que hoy, ¿verdad?, podemos aprender que la gracia de Dios nos salva. ¿Nos salva de qué? Bueno, la gracia de Dios nos salva del pecado. Ya dijimos que estábamos hundidos en pecado y condenación, entonces decimos, la gracia de Dios nos salva. ¿Nos salva de qué? Bueno, pues nos salva del pecado. Vamos a ver lo que dice Romanos 6:14, que les invito a nuestros hermanos que están en esta fila frente a mí. Romanos capítulo 6, versículo número 14, para considerar que Dios, la gracia de Dios nos salva del pecado. Gracias. Fíjense ustedes en este caso, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. ¿Por qué? Bueno, ahí hay algo muy importante, porque nosotros ya no vivimos bajo la ley que era en el Antiguo Testamento. La ley era por obras, porque recuerdan ustedes que la ley tenía la gente que vivió en ese entonces, tenía que vivir la ley, cumplir la ley, obedecer la ley, estar siempre observando la ley. Y la palabra de Dios nos narra que cumplir la ley no era fácil, de hecho era imposible cumplir la ley. Nadie en este mundo cumplía con la ley, excepto cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo. Él fue el único que logró cumplir con toda la ley. De ahí en fuera nadie pudo cumplir con la ley. Más adelante, incluso en el Antiguo Testamento dice que la letra mata, refiriéndose a la ley, que era la que estaba escrita en las tablas de la ley. Y entonces dice, la ley mata, la letra, habla de la letra de la ley, dice, la letra mata, el espíritu es el que da vida. ¿Por qué la letra mata? Decía, porque la letra, hermanos, solo condenaba, lo único que tenía era condenación. La letra era condena, condena y condena y más condena. Es decir, que de pronto se decía, si a alguien, por ejemplo, roba, el que robaba, la sentencia ¿cuál era? ¿Se acuerdan ustedes? La muerte, era la muerte. Entonces el que robaba, la sentencia era la muerte.
Y si mejor le iba, entre comillas, digo yo, que si mejor le iba, porque realmente no era muy agradable. Por ejemplo, si alguien tomaba algo ajeno y lo tomaba incluso, por ejemplo, digamos nosotros, lo tomaba con la mano derecha, pues le cortaban la mano derecha, ¿verdad? Eso era lo que la ley decía. Tenía que perder su mano, lo tomaste con la mano derecha, pues la mano derecha, te cortamos la mano derecha. Y si ocupaba las dos manos, bueno, pues entonces le cortaban las dos manos y así sucesivamente. Entonces, si vio algo que no tenía que ver, entonces le quitaban los ojos. De ahí que la Escritura dice, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en este caso tenemos, bueno, así podría perder una mano, podría perder un pie, podría perder un ojo, o podría, en el peor de los casos, llegar a la muerte por medio de la lapidación, que era la muerte a pedradas. Entonces, en este caso, por eso dice, la letra mata. ¿Cuál letra? La letra de la ley, porque la ley siempre decía, si hiciste esto, te haces acreedor a esto. Si tú hiciste aquello, entonces te mereces esto. Y todo tenía ahí, todo. Incluso, por ejemplo, encontramos que aquellos hijos que en el Antiguo Testamento no obedecían a los padres, fíjense ustedes nada más en esto, si se trataba de una desobediencia, ¿qué pasaba con esos hijos? Depende de la desobediencia, incluso también ellos podían ser apedreados también. Entonces no era fácil, no era sencillo. Los hijos andaban bien derechitos frente a los padres. El tiempo avanzó, hermanos, y por supuesto nosotros lo sabemos porque antes a los padres, ya muchas veces lo hemos mencionado, cómo se hablaba a los padres anteriormente, hace años atrás, cómo se hablaba a los papás. De usted, exactamente. Y con tal respeto, porque no era solamente usted y ya, sino era un usted, pero con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucha obediencia. Y al papá, a la mamá, incluso se despedía uno, ya un hijo que estaba lejos de casa o que se había casado, ya se despedía de papá y mamá, o la hija que se despedía de papá y mamá se despedía, pero incluso a veces le besaba la mano. Y eso era una señal de obediencia, porque así tenía que ser. Pero el tiempo pasó y ahora ya esto ha cambiado totalmente. Y resulta entonces que aquí dice Romanos 6:14, donde leen nuestras hermanas, dice, el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque ya no estamos bajo la ley. Y es que la ley, hermanos, nos condena, la ley condena, la ley siempre está condenando los malos actos. Y entonces la ley ya no se enseñoreará de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Ya no pecamos? No, lamentablemente sí seguimos pecando, lamentablemente fallamos, sí, lamentablemente seguimos fallando. Pero ¿por qué entonces dice, ya el pecado no se enseñoreará de nosotros? Dice, porque, bueno, estamos bajo la gracia. Es decir que, dice también San Juan, primera de San Juan, ¿qué dice? Si pecado hemos, ¿qué dice él? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces, por eso les decía, no que no pequemos. Por supuesto que hemos pecado, pecamos constantemente. Todos los días que nos levantamos, creo yo que mientras tengamos vida estamos propensos a fallar, propensos a pecar, propensos a violar los mandamientos de Dios. Pero cuando esto sucede, hay un abogado para nosotros. Está Jesucristo. Mientras tenemos vida, tenemos también la oportunidad de acercarnos a Dios, de venir al Señor y de pedirle a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. Lamentablemente mucha gente no viene a Jesús y ese ha sido el grande problema. Por eso la vez pasada que daba la lección con las hermanas, decía, si alguien, por ejemplo, no tiene paz en su familia y dice, pastor, a mí lo que me hace falta es un poco de paz. Y yo les decía, no te hace falta paz. Lo que te hace falta es Jesús. Y si alguien, por ejemplo, dice, me hace falta un poco de economía porque
la situación está muy difícil en este tiempo, y yo decía, no te falta economía, lo que te falta es a Cristo. Si tú tuvieras a Cristo, todo lo que te hace falta lo llenaría Cristo, porque con Él no hace falta nada. Entonces, sí, tanto más nosotros nos llenemos de Cristo, tenemos todo, pero en tanto más nos alejemos de Dios, no tenemos nada. Entonces, en este caso, tenemos nosotros que la palabra pecado viene del griego anomia, que es el desorden que rechaza la ley o la voluntad de Dios. Teológicamente, el pecado significa transgresión a la ley divina, es decir, violar los mandamientos de Dios. Eso es pecado. Y tenemos nosotros que quien vive en pecado es rebelde. Quien vive en pecado es rebelde. La rebeldía es pecado. Y la rebeldía, por supuesto, es solamente algo que viene ¿de dónde? Pues del enemigo. Él fue el que fue rebelde desde el principio. ¿Por qué fue quitado de la presencia de Dios? ¿Por qué fue expulsado de la gloria de Dios? Precisamente por esto, por la rebeldía. Y hace su propia voluntad. Aquel que vive en pecado se pone a sí mismo como el Señor de su vida y deshonra a Dios y permanece lejos de Dios porque está en pecado, condenándose a sí mismo, por supuesto. Y tanto más viva en pecado el hombre, más se condena a sí mismo. El pecado es tan grave delante de Dios que su paga es la muerte, dice la palabra de Dios, que la paga del pecado, ¿qué dice la Biblia en Romanos? Es muerte. Sea cual sea la transgresión, ofrende la santidad perfecta de Dios, porque ayer o cuando les decía, el asunto no es que Dios sea santo. El Señor no solo es santo, sino que la Biblia dice es santo, 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 gloria a Dios. O sea, no solamente decimos nuestro Dios santo, no, es que no es santo simplemente. No, Él es 3 veces santo. O sea, en otras palabras, no puede haber algo más santo que nuestro Dios. Él es santo sobre lo santo y sobre lo santo. Entonces, cualquier desorden o cualquier transgresión de nuestra parte ofende la santidad perfecta de Dios y su justicia perfecta. Entonces, Él demanda el justo juicio sobre el pecado. Y por ende todo hombre sin Cristo está condenado, está sin salida, sin que pueda hacer algo por sí mismo. Es enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre él en este caso. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Romanos 1:18, nuestros hermanos de la fila de en medio? Romanos 1:18. Porque si nosotros no nos acercamos al Señor, la ira de Dios está sobre nosotros. Y ya lo mencionamos. ¿Qué dice Romanos 1:18? Bien, entonces, ¿qué dice? Contra todo eso está la justicia de Dios. Dios no le agrada eso. Dios no le agrada eso. Sin embargo, hay entonces una noticia muy grande. Cristo liberta del pecado, gloria a Dios. Su palabra dice, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya leyeron nuestros hermanos, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Que en este tiempo, hermanos, necesitamos nosotros el perdón de pecados y Cristo puede perdonar nuestros pecados. ¿Cuál pecado? Todo pecado. No hay un pecado en esta vida que no pueda ser perdonado. Recordemos que San Pablo, por ejemplo, nos hace hincapié, nos habla acerca del pecado. San Pablo era, antes de ser San Pablo, que era Saulo, se dedicaba a matar a los cristianos, encarcelar injustamente a los cristianos. Hermanos, se dedicaba a perseguir la obra de Dios, que era lo peor que podía hacer. Pero cuando él fue recibido a misericordia, como él lo describe más adelante, mas fui recibido a misericordia, dice entonces a Timoteo, él escribe, dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, vean ustedes,
Y él aclara, de los cuales yo soy el primero. Como diciendo él, yo encabezo esa fila de pecadores como si fuese un desfile de pecadores, y yo soy el que voy al frente encabezando todo, porque fui el más perdido de todos, pero fui recibido a misericordia, dijo él. Y luego también él escribe, porque esto erais algunos. ¿Cómo? Bueno, él describe borrachos, maldicientes, idólatras, y comienza a mencionar tantos pecados. Dice, esto erais algunos, pero ahora ya sois lavados, comprados, santificados por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces ahora díganme, si Cristo no perdona los pecados. Por supuesto que Él perdona los pecados. ¿Cuáles? Todos. La palabra de Dios, por ejemplo, describe que todo pecado, dice, será perdonado. Solamente hay un pecado que dice no puede ser perdonado ni en esta vida ni en la venidera. ¿Cuál es ese pecado? Dice él, la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este caso, al Espíritu de Dios, como si el Señor dijera, a él no me lo toquen. No puede alguien estar pecando contra el Espíritu de Dios, no será perdonado, dijo el Señor. De ahí en fuera, todo pecado, dijo el Señor, será perdonado. Cristo murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. No importa cuál pecado hayamos hecho, no importa cuál pecado hayamos cometido, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todos los pecados. Ahora, ¿de qué más nos salva la gracia de Dios? Dijimos, nos salva del pecado, pero también nos salva del mismo diablo. Bueno, le voy a pedir a los hermanos que están hasta allá en la otra fila, la última fila, que ellos tengan a bien leernos lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos 2, 14. ¿Cómo dice ahí en Hebreos 2, 14? Y tenemos nosotros que la gracia de Dios nos salva del pecado, pero también nos salva del mismo diablo. Hebreos 2, 14. ¿Nos hacen el favor de leer, hermanos, que están en la última fila? A la de 3, 1, 2, 3. Gracias. Entonces, ahí tenemos, él subió a la cruz, dice, para destruir, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Así que el imperio de la muerte venía de ahí, del diablo. No es porque él, de alguna manera, él sea la muerte o dueño de la muerte, no, sino que de alguna manera él se adueña de las cosas, y dice, él tenía el imperio de la muerte no física meramente, sino la muerte espiritual. Pero dice ahí, en este caso, él subió a la cruz del Calvario para derrotar y vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y en este caso tenemos nosotros que lo venció, lo derrotó. La palabra de Dios dice que él arrebató las llaves, dice él, del infierno, para que él pudiera ser el vencedor y pudiera ser el triunfador y pudiera también compartir de su victoria a nosotros. Por eso ya más adelante la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice la Escritura, y ellos le han vencido, dice en el libro del Apocalipsis, dice, y ellos le han vencido. ¿Quiénes? Pues los hijos de Dios, los creyentes en el Señor, y ellos le han vencido. ¿Y cómo es que podemos vencer? Dice él, le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Así que entonces, hermanos, ¿podemos nosotros de alguna manera vencer? Sí, no de nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. En Él somos más que vencedores. Él entonces nos salva del pecado, pero nos salva también del diablo. Y recordemos que Él anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice la palabra de Dios que, ¿qué significa diablo, por ejemplo? Diablo viene del griego de esta palabra que se menciona, diabolos, y significa calumniador, que es lo que dice en el libro de Romanos. San Pablo dice en el capítulo 8, dice de manera muy clara, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
el que también resucitó. Y entonces habla él de quién es el que condenará, hace esa pregunta porque el diablo anda siempre acusando. Incluso San Pablo dice que él es el acusador, él es el acusador, él es el que acusa. Recuerdan ustedes que cuando el diablo se presenta en el libro de Job, se presenta al cielo porque tiene acceso allá, y no porque él esté allí y viva allí, sino que de alguna manera tenía acceso. Y el Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Y él dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y entonces el Señor dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, el cual es un hombre recto y justo y apartado del mal? Y entonces el diablo comenzó a acusarlo. El diablo comenzó a decirle: Señor, tú sabes que él es un hombre justo y recto y apartado del mal, pero él es así porque tú le has dado todo, porque tú has sido con él, has sido benévolo, has sido bueno con él. Pero si tú le quitaras algo de lo que él tiene, verías si no blasfemaba en tu cara. Y entonces el Señor le dio el permiso, y eso de paso nos indica que el diablo no tiene poder sobre ninguna de las cosas a menos que Dios se lo permita. Y entonces en este caso dice, Dios se lo permitió, y entonces dice, le quitó sus riquezas a Job, le quita sus riquezas. Pero la palabra de Dios dice que Job no peca. Cuando le son quitadas sus riquezas, no peca, sino que él, en este caso, vean las palabras que Job menciona después de haber perdido todo. Él dice: Jehová dio, Jehová quitó, que el nombre de Dios sea glorificado. Wow, uno de pronto dice: no hay hombre que de pronto ante tal calamidad esté dando gloria a Dios. Y entonces, hermanos, bueno, él no pecó por esta situación, de manera que entonces el diablo otra vez va y le dice: bueno, está bien, él no blasfemó contra ti porque le quitaste lo material, pero dice, piel por piel, le dice. O sea, quítale algo que le duela. Y entonces el Señor, conociendo a su hijo Job, dijo: adelante, hazlo. Yo conozco a mi siervo Job, hazlo. Y él fue y mató a sus hijos, a todos sus hijos. Y entonces Job no peca, aún con todo eso, no peca delante de Dios. Y entonces el diablo es cuando va y le dice piel por piel. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Le pone una enfermedad incurable a Lázaro, a Job. Le pone una enfermedad incurable, una maligna sarna, dice la Escritura. Y ya les dije a ustedes, cuando habla de una maligna sarna, es que era una enfermedad maligna, una enfermedad de las que no tienen cura. Hoy en día se conocen como esas enfermedades incurables. Entonces, era una maligna sarna que no iba a poder salir de eso. Pero Job no peca de todos modos delante de Dios. Así que, hermanos, eso nos indica que el diablo siempre está acusando. ¿Cuántas veces quizá en algún momento también ha llegado el enemigo a decirle al Señor: bueno, ese hijo tuyo, esa hija tuya va al templo, está ahí, te adora, pero porque, Señor, tú has sido bueno con él o has sido bueno con ella? Pero si tú le retiraras esto o aquello, te aseguro que él haría, y acusa. Sin embargo, hermanos, cada uno de nosotros, al igual que Job, nosotros no seguimos a Dios por lo que Dios nos pueda dar. No seguimos a Dios por lo que hemos nada más obtenido materialmente de Él, sino lo seguimos a Él porque Él es Dios. Lo adoramos a Él porque Él es el creador de todas las cosas, simplemente, y punto. No hay: Señor, te adoro para que tú me des mañana de comer. No. De todos modos, Dios nos va a dar de comer, le adoremos o no le adoremos. Dios es bueno, Él mañana nos da de comer, ¿cierto o no? Hay gente malvada y Dios le da de comer de todos modos. Él es tan bueno que dice en su palabra: Él hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos e injustos, porque Él es bueno. Sin embargo, hermanos, por eso dije, le adoremos o no le adoremos, de todos modos Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Él nos da de comer mañana.
Pero hay de aquel que de pronto dice: Señor, yo te adoro para que mañana coma. No, porque entonces, y si por alguna razón no comiste, es ahí entonces cuando alguien va a decir, ahora se voltea y blasfema contra Dios. No es así. A Dios le adoramos porque Él es nuestro Dios. Nos dé lo que deseamos o no nos dé lo que deseemos, Dios es Dios y gloria sea su nombre. Siempre me he preguntado de aquel hombre que llega leproso ante el Señor, dice, hinca la rodilla y le dice al Señor: Señor, si quieres, escuchen bien sus palabras, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor? Quiero, sé limpio. Ahora, pero ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho: no quiero, esta vez no quiero? ¿Qué hubiera dicho ese hombre? Porque él, sus palabras fueron claras: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yo siempre he pensado que este era realmente alguien que con el corazón en la mano se acercaba a Dios, que creía en Dios, que buscaba a Dios, que esperaba en Dios, no importa la respuesta de Dios. Por eso él dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si el Señor le hubiese dicho: esta vez no quiero, él hubiese dicho: de todos modos, yo te seguiré adorando, porque tú eres Dios. Simplemente por eso te adoraré con mi lepra, pero te seguiré adorando hasta el día que me muera. Así también nosotros deberíamos buscar a Dios y decirle a Dios: Señor, no importa si yo tengo o no tengo lo que deseo, tú eres mi Dios, yo te seguiré amando, seguiré en tu camino y caminaré hasta llegar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Bueno, tenemos nosotros que la gracia de Dios nos salva del pecado, nos salva del diablo, pero finalmente nos salva de la condenación eterna. Todos juntos vamos a leer lo que dice Romanos 5:21. Romanos 5:21, hermanos, con la ayuda del Señor. Por último, leemos esta parte. Gloria a Dios. Romanos 5:21, y después vamos a cantar nuestro devocional. Gloria a Dios. Ustedes tienen lo que dice Romanos capítulo 5, versículo número 21. Dice de la siguiente manera: para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Así que dice que la gracia reine, la justicia de la gracia reine para la vida eterna. No hay condenación, ya la Biblia lo dice claramente. No hay condenación para quienes, dice Romanos, para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque viven bajo la gracia. No hay condenación para los que buscan a Dios. Así que, hermano, quien no busca a Dios está condenado. Quien busca a Dios, no hay condenación para el que está en Cristo. ¿Y por qué digo que el que no busca a Dios está condenado? Porque la Biblia dice en San Juan, en el capítulo 3, en el versículo número 17, dice, el versículo 16, ¿se acuerdan cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el versículo que continúa? Mas el que no creyó, ¿qué dice? Ya está condenado. Ya vive condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, busquemos a Dios y podremos ser libres de la condenación, salvos del pecado, salvos del diablo, salvos de la condenación con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a poder permanecer en la gracia de Cristo, nuestro Salvador. Vamos a pedirle a Dios esto. Padre eterno, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti y te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, por el momento, Padre mío, en el que podemos leer tu palabra, Señor, y considerarla, Padre eterno, y poder ver, Dios de los cielos, cuán bueno eres tú, cuán grande es tu nombre, Señor. Cómo es que tú, Dios de los cielos, en tu grande misericordia, Padre mío, nos redime, nos salvas. En tu gracia, Padre mío, nos da salvación, salvación del pecado, salvación del diablo, salvación de la condenación. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre.
Te lo rogamos por el nombre de Jesucristo. Creyendo, Dios, que tú nos vas a bendecir, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.